y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a la amada iglesia. Aquellos que se van sumando, no los puedo ver, pero saludamos a cada uno de los que están ahí. Y queremos compartir, queremos seguir con lo que comencé el domingo pasado con la serie de cómo enfrentar los tiempos que hoy estamos viviendo, cómo enfrentar las circunstancias y todo lo que está pasando hoy en el mundo. La segunda parte, pero queremos dar un pequeño repaso de lo que pasó el domingo pasado, muy breve, para poder lanzarnos a lo que hoy Dios quiere hablar. Así que prepara ahí tu apunte, prepara tu lapicera y sobre todo prepara tu corazón para que el Señor pueda hablarte y podamos alinearnos al corazón del Padre y prepararnos y estar listos para los tiempos que hoy estamos viviendo. Y un poco de lo que hablamos el domingo pasado justamente fue la importancia de predicar, de enseñar, de hablar acerca de los últimos tiempos. Dijimos que muy pocas personas hablan, muy pocos lugares se enseña acerca de los últimos tiempos. Tal vez porque no es un mensaje muy popular, tal vez es un mensaje que si tenemos una mala interpretación y nos falta la revelación del Espíritu Santo, hasta puede llegar a dar temor. Entonces no se habla mucho acerca de los últimos tiempos, pero es clave en la era que estamos viviendo poder hablar, enseñar, adoctrinar a la iglesia acerca de los últimos tiempos. Y lo vemos que el Señor le da mucha importancia a hablar de los últimos tiempos, porque vemos que en su palabra destinó 150 capítulos para hablarnos de los últimos tiempos. Y no olvidemos que cada vez que Dios da tanto énfasis en su palabra a un mismo tema, es porque quiere que le demos importancia y podamos profundizar en ese tiempo, entonces en ese tema. Entonces, si el mismo Señor destinó 150 capítulos para hablarnos en los últimos tiempos, ¿cómo nosotros justamente en esta era no vamos a hablar, no vamos a enseñar a la iglesia, no vamos a adoctrinar y darle herramientas a la iglesia justamente acerca de los últimos tiempos? ¿Y para qué es necesario poder hablar de los últimos tiempos? Si querés anotar ahí, ¿por qué es necesario de que vos y yo escudriñemos la palabra y crecer en conocimiento? ¿Por qué? Porque nos permite prepararnos. Número uno, nos permite prepararnos. Vos y yo podemos prepararnos a los tiempos que estamos viviendo. Son duros los tiempos, son durísimos, son difíciles. Estamos viendo cosas tremendas en esta era, en diferentes partes del mundo. Lo que está pasando en Colombia, hablamos el domingo pasado. Esta semana lo que comenzó a pasar con Israel y Palestina, este conflicto militar tremendo. Justo ayer estábamos hablando con Lau, estábamos hablando con un pastor amigo de Israel y nos mandaban fotos. Justo ayer me levanto, fue ayer, ¿verdad, Lau? Ayer me levanto y miro en las redes y veo que él postea, es argentino y está pastoreando en Israel y postea fotos de su casa que fue alcanzada por un misil. Él vive en Gaza, creo que no recuerdo qué lugar de Israel, pero está en pleno centro y vive en un edificio y justo está en el último piso y uno de los misiles alcanzó su casa y le destruyó su casa. Y veía ahí las fotos, entonces le escribo y me dice: gracias al Señor estamos bien. Estábamos en el búnker, ellos tienen un búnker, las alarmas sonaron y salimos corriendo todos al búnker, pero nuestra casa fue alcanzada, fue destruida y bueno. Y entonces le pregunto: ¿y cómo está la congregación? Me dice: la congregación está, bueno, impactada por todo lo que está pasando, porque de verdad está siendo muy difícil los días acá en Israel. La guerra se está haciendo muy intensa, hay muchas pérdidas, muchas personas, más allá del sistema que tienen de armamento, que de verdad es muy avanzado el armamento que tiene Israel y cómo se defiende de todos los ataques. Más allá de eso están siendo muy sacudidos también Israel. Y me decía: pero la congregación está como impactada por todo lo que está pasando, pero vemos que está unida y entendida en el tiempo. Entonces yo decía: gloria a Dios por esto, ¿no? Por eso es tan necesario. Fíjate todo lo que está pasando en el mundo. Israel, yo cuando veía las noticias, yo creo que más de uno le ha afectado en su corazón, ¿no? Ver las ruinas en Israel, ver personas ensangrentadas, niños ahí. Fue muy fuerte y es muy fuerte ver, porque sabemos que es el pueblo de Dios, que algo muy glorioso va a pasar antes del regreso de Cristo en Israel, que es clave Israel para el regreso de Jesús. Entonces cuando vemos todo esto, de verdad que sacude nuestro corazón y vemos todo lo que está pasando en el mundo y vemos la necesidad. Decimos: ante todo lo que pasa se necesita hablar de los últimos tiempos. ¿Algo querés decir? Sí, bueno, quería destacar que es muy importante poder predicar acerca de los últimos tiempos y no solamente poder predicarlo, ¿no? Sino anteriormente poder profundizarlo y buscar la guía del Espíritu Santo, porque como decía usted, pastor, no es lo mismo dar una revelación que el Espíritu Santo nos da en la intimidad
a decir algo así, bueno, leo esto y lo comparto, porque lo podemos dar con un espíritu incorrecto. Exacto. Entonces, en vez de transmitir esperanza, paz, la seguridad en Cristo Jesús, podemos transmitir temor. Y otra de las cosas que es muy necesario poder hablar acerca de estos 150 capítulos que decía el pastor, es lo siguiente. Hay mucha gente que allá afuera se está preguntando qué está pasando, ¿no? Y es tan glorioso poder tener la revelación, lo que Jesucristo nos dejó escrito. Amén. Porque vemos en Mateo 24 que los discípulos, una vez que se habían apartado, le preguntaron, ¿cómo será tu segunda venida? ¿Cómo será cuando vas a venir? ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? ¿Qué cosas van a suceder? Y Jesús comienza a dar diferentes tipos de acontecimientos, ¿no? Y qué importante es tenerlo hoy plasmado en la Biblia, ¿no? Plasmado en este hermoso libro que fue inspirado por el Espíritu Santo, y poder compartirlo a esta Amén. Generación, ¿no? Delante de tantas preguntas, poder dar respuestas sólidas. Es una gran verdad, ¿no? Todo el mundo está preguntando, cristiano o no cristiano, pero ¿qué está pasando en el mundo entero? Pero todo esto está preparando el escenario, como hoy charlábamos un poquito antes de la palabra. Todo esto está preparando el escenario, el Señor nos está preparando el escenario para poder hablar de su regreso. O sea, todo el panorama te da el pie. Subiste al remis, subiste al Uber, fuiste a comprar, te da el pie a poder hablar del regreso de Jesús. Por eso la Iglesia del Señor tiene que profundizar en estos temas. ¿Para qué? Para tener respuestas bíblicas. Necesitamos tener una cosmovisión bíblica de lo que está pasando, no para entrar en temor, sino al contrario, para ser una voz de esperanza. Sí, todo lo que hoy está pasando, la palabra de Dios dijo, Jesús ya nos advirtió que iba a pasar, pero hay esperanza en Cristo Jesús. La humanidad tiene que volver a poner sus ojos en Dios por medio de su fe en Jesucristo. Por eso vos y yo, iglesia, necesitamos tener el espíritu correcto, la revelación correcta de los últimos tiempos, justamente lo que decía Gustavo, no para tener temor. Muchas personas no quieren escuchar, ni oír, ni profundizar de los últimos tiempos porque tienen temor. Por eso necesitamos la revelación, lo que decía Gustavo recién, la necesidad de tener la revelación a medida que vamos estudiando de los últimos tiempos para tener el espíritu correcto, no hablar de temor, sino saber que el que está detrás de todo lo que está pasando es nuestro amado y se está preparando la tierra para el regreso de Jesucristo para reinar sobre las naciones. Por eso es tan necesario que podamos crecer en conocimiento. ¿Cuántos quieren crecer en este tiempo y profundizar en la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que esté revelando, trayendo mucho más luz en este tiempo acerca de los últimos tiempos? Amén. Amén. Cada acontecimiento nos confirma que Cristo Jesús viene y que Mateo 24 está en pleno cumplimiento. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Cuántos estuvieron ya del domingo pasado leyendo Mateo 24 y profundizando? Hacelo, si no lo hiciste, hacelo. Pero fíjate que todo Mateo 24 está en pleno cumplimiento y la tierra entró en principios de dolores. Esto lo habla también Jesús en Mateo 24 verso 8, si quieres anotarlo. Mateo 24 verso 8, Jesús está advirtiendo que cada dinámica negativa y positiva que iba a suceder en el tiempo previo al regreso de Cristo va a ser el principio de dolores. Hoy todo lo que vemos en el noticiero, en las redes sociales, ya la tierra entró en principio de dolores. ¿Algo iba a decir? Sí, creo que no hay mejor manera o sea, lo mejor que podemos hacer ante todo esto, ¿no? Lo que está sucediendo, es primeramente entender a través del Espíritu Santo, Amén. Entender que Jesús está atrás de todo esto. Exacto. ¿Por qué? Porque si no entramos a estar como el mundo, ¿no? A entrar en dudas, a entrar a llenarnos de preguntas, y no hay mejor escenario de lo que hoy está pasando. Quizás antes no lo podíamos predicar así, habrá guerra, terremotos, etcétera, etcétera, así. ¿Qué está diciendo si eso no está pasando? Pero no hay nada más glorioso que entender que este es el escenario perfecto para poder predicar el Evangelio eterno. Así es. Así que no te calles, déjate usar por Dios en este tiempo. Por eso profundiza en la palabra de Dios, crece en revelación, crece en conocimiento, en sabiduría, porque es clave en esta era desarrollar sabiduría, y comenzá a ser un mensajero, una voz en este tiempo para el remisero, para el Uber, para el colectivo, para quien sea, con quien te cruces en la calle, puedas hablar y predicar el Evangelio. Amén. Entonces el hombre debe volverse a Dios por medio de su fe en Jesucristo. Hoy es tiempo de predicar el Evangelio completo, el que es, el que era y el que ha de venir.
La iglesia del Señor, vos y yo tenemos que predicar el evangelio completo. No el que vino, no solo el que creó el cielo y la tierra, no es el Dios que solo creó el cielo y la tierra, no es Jesús aquel que murió en la cruz, sino aquel que ha de venir. Por muchos años se predicó solamente Jesús el que murió por nuestros pecados, y no se dijo Jesús viene otra vez, así como vino una primera vez y murió en el madero, viene otra vez a reinar sobre la tierra. Hoy la iglesia del Señor, ante la era que estamos viviendo, ante todo lo que está pasando, necesitamos predicar el evangelio completo. No solo el Dios histórico, creador, no solo aquel que vino y murió en un madero, sino aquel que viene a reinar sobre todas las naciones de la tierra. El deseado de las naciones viene. Alguien puede gozarse, alguien puede aplaudir a aquel que está en el trono. Ahí en casa aplaudirle a los que estamos acá, el equipo, aplaudimos ahí a Jesús, porque nuestro amado viene. Aleluya. Entre todo esto, vamos a ver qué instrucciones el Señor nos dejó. Y vamos ahí sí, para anotar. Punto número 1. Y este primer punto lo vamos a repasar del domingo pasado. Primer punto, dijimos que necesitamos fijarnos y chequearnos de cómo estamos en nuestro interior. ¿Te acuerdas? El domingo pasado hablamos esto. Y esto lo sacamos referido a Lucas, si querés ahí, después vamos a leerlo. Lucas 21. Versículo 34, ¿se acuerdan que el domingo pasado leímos? Dice Lucas 21, versículo 34: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería e embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, sobre vosotros aquel día. Justamente este primer punto lo sacamos de cuando Jesús dice, mirad también por vosotros mismos. Jesús nos está aconsejando. ¿Qué herramientas tenemos para estos tiempos que estamos enfrentando? Jesús nos dice, mira, lo primero que pueden hacer es chequearse constantemente en su interior cómo están. Ante todo lo que está pasando, ¿qué pasa en tu corazón? No solo ante los acontecimientos mundiales, sino ante tu problema matrimonial, por ejemplo, ante tu problema económico, ante tu problema de salud. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza? Jesús mismo nos está diciendo, hey, chequense constantemente. Necesitan saber, échense un vistazo dentro, a ver cómo están en fe. No puede haber déficit de fe en tiempos de crisis. ¿Qué es déficit? No puede haber menor fe que el problema que estás atravesando. Si querés salir en victoria, si querés salir más que vencedor en Cristo, necesitas que tu fe siempre esté mucho más por encima del problema o la tribulación que hoy estás atravesando. Por eso Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, chequense ante los tiempos que estamos viviendo. Cuando todo comienza a sacudirse o comienzan a pasar cosas negativas en casa, en la familia, en el matrimonio, chequense cómo está tu fe. No puede haber poca fe, no puede haber déficit de fe en tiempos de crisis si querés salir en victoria. Entonces, necesitamos saber cómo está nuestra fe, cómo está nuestra confianza, nuestro amor por Él. Porque algunos aman al Señor cuando todo le va bien, ¿no? Qué enamorado estamos del Señor cuando te aumentaron el sueldo, cuando te sanaste de esa enfermedad. Ahí brota la adoración, ahí brota el gracias, Señor. Pero en tiempos de crisis, ¿cuánto amor por Dios hay en tu corazón? Recordemos que el Señor viene a buscar una iglesia enamorada completamente de Él. Y previo, antes a su regreso, todo se va a sacudir. Por eso necesitamos estudiar los últimos tiempos, porque tenemos que saber cuál es el clima en el mundo entero para prepararnos en amor, no solo en fe, no solo en confianza, sino que tengo que estar enamorado de Cristo, no por lo que me dé, sino por quién es Él. Por eso muchas veces, cuando estamos en problemas, es como que cuesta amar al Señor, ¿no? Parece que te amo, Señor, mira, la tribulación cuesta. Hey, ¿cómo está nuestro amor en tiempos de dificultades? Hoy te pregunto a vos que me estás mirando y a los que están acá, ¿cómo está tu amor en tiempos de tribulación? ¿Cuánto estás amando a Jesucristo en medio de ese problema matrimonial? Pastor, estoy en problema, no me venga a hablar. Hey, en todo tiempo tenemos que amar. De hecho, Jesús exhorta a una de las 7 iglesias y el mensaje para los últimos tiempos nos está exhortando a nosotros que somos la iglesia de los últimos tiempos. Hey, no pierdas tu primer amor. Tu amor tiene que estar encendido por Jesucristo más allá de lo que pase. Es fácil alabar al Señor cuando todo está bien. Es fácil amar al Señor cuando está todo bien, pero cuando estamos en crisis, ¿qué pasa? Por eso Jesús dijo, hey, echen un vistazo, ¿cómo está su corazón? Háganse un chequeo. ¿Vieron cómo que es necesario hacer un chequeo médico? Estos días estamos con la pastora haciendo unos chequeos después del COVID y yendo, sacando turno y demás.
Así como en lo físico es necesario sacar un chequeo para ver cómo estamos físicamente, en lo espiritual constantemente Jesús dijo, chequéense, porque necesitan estar en condiciones para atravesar los tiempos que se aproximan, para que ustedes sean mensajeros, para que ustedes sean una voz de esperanza. Los primeros que tienen que tener esperanza son ustedes. Amén. Yo lo puedo relacionar con esto. Por ejemplo, a mí me toca a veces armar máquinas. Ajá. Cuando la maquinita va funcionando todo bien, de 10, es como que el jefe está bien, Chocho. vamos avanzando. Pero cuando la máquina se rompe, hay una dificultad, es como, pero ¿qué pasó? Si íbamos bien, ahora se atrasó el trabajo. Así reacciona el mundo. Exacto. Cada dificultad, ¿no? Cada vez que se rompa algo o se rasgue algo, estemos en problema, yo creo que es un tiempo para analizar la pieza que se rompió y pedirle al Espíritu Santo, decir, Espíritu Santo, Exacto. saca esto de mi interior y repáralo. No darse por vencido, porque es más fácil decir, no, ya no oro más porque al final me va todo mal. No, aún en medio de la dificultad, amén, es cuando más nos tenemos que encender, así es es, cuando más tenemos que creer. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en fe. amén. Si no tenemos lucha, no podemos crecer en fe. Si no tenemos dificultades, no podemos crecer en lo que la palabra del Señor tiene en lo que Dios dice para nuestras vidas. O sea, el mejor escenario para poder crecer en fe y para poder prepararnos ante todas las cosas que han de venir es ahora, en lo más mínimo, en lo poquito que vos veas dificultad, decir que es tan difícil, cree. Orá, ayuná, entrega tu corazón al Señor. Señor, perdón porque, no sé, ante toda esta dificultad, quizás te alejaste o dejaste de orar, pero decir, Señor, yo me vuelvo a tu corazón y vuelvo a hacer las primeras obras. Amén, amén. ¿Por qué entonces Jesús nos aconseja? Miren también, chequense en el corazón. ¿Por qué? Porque lo que pasa dentro nuestro, lo que dijimos el domingo pasado, determina nuestro desenlace en esa situación. Si querés volver a anotar eso, lo que pase dentro tuyo en medio de las pruebas va a determinar cómo vas a salir de ese problema, de esa dificultad. Por eso Jesús dijo, chequen bien, que tengan fe, que tengan confianza abundante para que salgan victoriosos. ¿Cuántos quieren salir victoriosos de las dificultades que hoy están atravesando? Victoriosos aún en los tiempos que se aproximan y que vienen. Yo quiero salir victorioso. De hecho, la iglesia de Cristo fue llamada a salir en victoria. Vamos a ir de poder en poder, de victoria en victoria, en triunfo. Esto está escrito en la palabra de Dios, pero necesitamos estar firmes y permanecer en la fe, crecer en confianza y madurar. Amén. Vamos ahora sí a Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Bueno, el versículo 34 ya lo leí, así que vamos al 35. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y justamente en este versículo 24 vamos a seguir y retomar esta segunda parte de cómo vivir, cómo enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Y fíjate qué herramientas el Señor nos está dando. En el versículo 36 dice, velad pues. Y ese es el primer punto importante, primera herramienta que el Señor nos dice, bueno, cuando estén en tiempo de dificultad, cuando aún en estos últimos tiempos, una de las cosas que tienen que hacer, que es sumamente necesario, es velar. ¿Qué significa? Nota ahí. ¿Qué quiere decir velar? ¿Qué nos quiere decir? Está la definición clásica, ¿se acuerdan? Que muchas veces la hemos dado. Velar significa estar despiertos cuando todos duermen. Pero acá vamos a darte otra definición que aplica mucho a lo que Dios quiere hablarnos hoy. Velar quiere decir estar alerta. Anota eso. Velar quiere decir estar alerta. La palabra velar se refiere a que debemos observar los acontecimientos del mundo y tener una interpretación bíblica. Vuelvo a repetirte, para los que dicen, va muy rápido, pastor, no llegué a anotar, igual lo pueden ver otra vez. Velar, la palabra velar se refiere a que debemos observar los acontecimientos del mundo y tener una interpretación bíblica. Jesús nos está diciendo, hey, cuando todo esto comience a acontecer, cuando ya sepan que estamos en la era final, que Cristo Jesús viene, una de las herramientas que van a tener es velen. Velen, en todo tiempo estén velando. ¿Qué está diciendo? Estén atentos, estén alertas, chequen todo lo que estén atentos, observando todo lo que va a pasar en el mundo
pero busquen, no solo para chusmear a ver qué está pasando, sino busquen una respuesta bíblica. Asocien mi palabra con lo que está pasando. Busquen la narrativa bíblica. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a lo que está sucediendo en el mundo entero? Necesitamos buscar respuestas bíblicas ante todo lo que está pasando. ¿Por qué? Lo que hablábamos hoy, necesitamos dar respuestas. Primero nosotros tenemos que tener respuestas bíblicas a lo que está pasando. Número 2, dar respuestas a estas generaciones. Sí, algo importante que quería destacar: cuando nosotros velamos, estamos atentos a los tiempos que estamos y lo relacionamos con la palabra de Dios, nos mantenemos despiertos. Así es. ¿Y qué sucede cuando nos mantenemos despiertos? En los últimos tiempos va a haber mucho engaño. Ojo con eso, va a haber mucho engaño. Aún personas que van a hablar con base bíblica, pero no van a estar en el contexto real de lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, muy importante, no solo para nosotros, sino también para poder alcanzar salvación a otros antes de que venga el enemigo y los engañe. Amén, así es. Y bueno, no sabía si arrancaba o no arrancaba. entonces, es muy importante entender que Cristo Jesús quiere usarnos en esta generación. Cristo Jesús quiere usarte. No, esta dificultad que quizá hoy estás pasando no es para decir, ya perdí todo esto, mi esperanza, cayó mi fe. No, es para crecer. Y cuando comenzás a crecer, a fortalecerte, comenzás a entender que alrededor tuyo hay muchas personas que están pasando quizás la misma situación que vos pasaste. Y vos podés alcanzar salvación a través de una circunstancia, o a través de un problema. Vos podés alcanzar fe porque vas a estar lleno de fe. Podés alcanzar esperanza porque Cristo Jesús está en tu corazón, Él gobierna, Él permanece ahí de pie firme. Ahí vos también firme junto con Él. Entonces puedes alcanzar salvación a esta generación. Y es muy importante entender que cuando nosotros escudriñamos los tiempos que estamos viviendo con la palabra de Dios, nos mantenemos realmente despiertos. Amén, amén, así es. Por eso necesitamos velar, justamente, poder encontrar una respuesta bíblica ante todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando vemos que, por ejemplo, en Mateo 24:7, si querés anotar eso, Jesús dijo que iba a haber pestes, en estos últimos tiempos iba a haber pestes, y hoy vemos la pandemia que hoy hay. Vemos que se relaciona todo lo que está escrito, todo lo que Jesús profetizó con lo que hoy estamos viviendo. ¿Qué es lo que despierta en nosotros? Confianza en nuestro Dios. Despierta fe, despierta paz. Que no estamos a la deriva. La iglesia de Cristo no está a la deriva. Todo lo que hoy estamos aconteciendo, por más raro que parezca, y aún el mundo dice, ¿qué está pasando? Hay respuesta bíblica. Jesús ya nos advirtió, ya nos dijo y nos deja herramientas de cómo prepararnos y cómo atravesar y cómo preparar estas generaciones. Entonces, cuando vos y yo crecemos en conocimiento acerca de los últimos tiempos, despierta en nosotros confianza en nuestro Dios, que no estamos solos en tiempos de crisis, sino que Él está con nosotros. ¿Alguien puede decir amén a esto? Esto nos revela dos cosas, si quieres anotar ahí. Cuando podemos chequear con la palabra lo que sucede, nos revela dos cosas. Número uno, que su palabra es real y verdadera. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Número uno, descubrimos que su palabra es verdadera, que es real, porque vemos lo que hoy pasa, el Señor ya nos dijo. Número dos, que su venida está cercana. Y esto nos mueve otra vez a lo mismo, a prepararnos. La iglesia de Cristo tiene que despertar, tiene que ponerse en pie, y vos y yo estamos desafiados a crecer en fe, en confianza, en madurez, en comunión íntima. Los que decían me cuesta orar, es tiempo de ponerse a orar. Los que decían cómo me cuesta ayunar, es tiempo de ponerse a ayunar. Los que decían me cuesta leer la palabra, de no entiendo nada, es tiempo de ponerse en la palabra y buscar que el Espíritu Santo nos dé revelación. El Señor nos está moviendo en este tiempo a crecer y a madurar. Amén. Amén. Algo muy clave es que tenemos que salir de la comodidad. Exacto. Ya se acabaron los tiempos de decir, bueno, voy a la iglesia, el pastor va a soltar una palabra, que así tiene que ser, ¿no? Pero algo muy importante es que voy a hablar un poquito, ¿no?, acerca de Mateo 25, un capítulo después de este, que bueno, todos conocen la parábola de las 10 vírgenes. Sí. Recuerden esto, el aceite de otro, al final de los tiempos, no te va a servir. Necesitas llenarte vos, necesitas volverte un hombre, una mujer de oración, volverte a los ayunos, volverte a meditar su palabra, volver a tener intimidad con el Señor. ¿Por qué estas cuatro cosas cuestan
pero una barbaridad cuesta dentro del cuerpo de Cristo. O sea, ¿por qué cuesta tanto orar? ¿Por qué cuesta tanto ayunar? ¿Por qué cuesta tanto meditar? ¿Por qué cuesta tanto tener intimidad con el Espíritu Santo? ¿Por qué cuesta tanto, no? Y la realidad es esta, porque de esa manera nos vamos a preparar y vamos a permanecer de pie ante todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. De hecho, puedes ver, yo relacionaba con el pastor, hablaba, esto daba estas 3 características. Por ejemplo, la persona que no busca el aceite, ¿no? Que no tiene intimidad. Vos lo ves siempre de una manera, ante la menor situación es como que ya todo se le desarma, el mundo cae, y aún dentro de la iglesia. Y esto no es para que te sientas mal, sino es para decir, hey, si yo soy esa persona, es momento de abrir mis oídos, abrir mi corazón y entender la palabra de Dios. También vemos a aquellas personas que están en intimidad y ante cualquier situación siempre las ves que si no importa, Dios me va a bendecir, no importa, Dios me va a sostener. Quizás hoy pase esta situación, pero realmente no es tan importante lo que hoy yo esté pasando, sino que lo que verdaderamente importa es que Cristo Jesús está en mí. Y si Cristo Jesús está en la barca que yo estoy, que me subí, entonces todo va a estar bien. También hay otra referencia, y hay personas que realmente no quieren escuchar este mensaje. ¿Por qué no quieren escuchar este mensaje? ¿Por qué? Porque implica ser responsable, porque implica dejar nuestros propios deseos, porque implica soltar el orgullo muchas veces, porque implica soltar la realidad, ¿no? de lo que nosotros estamos deseando, lo que nuestro corazón anhela, y volvernos al Señor, ¿no? Pero algo muy importante, y es entender esta realidad: Cristo Jesús viene. Así es. Y la iglesia que va a permanecer, que va a volar junto con Cristo, es una iglesia de intimidad, es una iglesia que ama su venida, es una iglesia que ya lo conoció desde antemano en intimidad. Y a ese punto nosotros tenemos que ir. Amén. A ser una iglesia íntima, una iglesia que todo lo soporta, que todo lo cree, que ama al Señor con todo su corazón, su mente y su cuerpo, ¿no? Qué importante eso también. Amén. ¿Cuándo pueden sentir el llamado de parte del Espíritu Santo? Una iglesia entendida, una iglesia que se levanta a crecer, que no ve los problemas como algo para hundirse en tristeza, en angustia, sino que al contrario, cada problema me desafía a crecer, a madurar, a llenarme del poder del Espíritu Santo. Me desafía a ser dependiente de Dios. Cada circunstancia te desafía a ser dependiente de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, a medida que nosotros tenemos respuestas bíblicas, nosotros podemos dar respuestas y guía a un mundo que lo necesita. Tu familia necesita guía en este tiempo. Esos que no conocen al Señor, esos que no conocen la palabra de Dios, necesitan que vos seas una voz en esta generación, que le brindas esperanza, que le digas lo que la palabra de Dios dice. Hey, familia, esto lo dice el Señor, esto ya profetizó que esto iba a pasar, pero hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Este es el tiempo donde el Señor comienza a despertar a su iglesia, y Dios va a levantarte para que seas una voz en esta generación y puedas darle respuesta y guía a tus seres queridos. ¿Cuántos quieren ser usados? Amén. En este tiempo con sus seres queridos. El mundo se está preguntando qué está pasando, por qué cada vez pareciera que hay más caos, pareciera que todas las semanas algo nuevo está pasando. Por esto necesitamos estar conectados al Señor más que nunca. Tenemos que estar más conectados al Señor que a lo que está pasando. Y esto es tremendo. Necesitamos estar más conectados. Si bien tenemos que saber lo que está pasando y buscar respuestas bíblicas, vos y yo estamos desafiados, lo que decía hoy Gustavo, a correr a la intimidad, a tener comunión con Dios y meternos en la presencia, a estar conectados con Jesús en tiempos de crisis más que nunca. Algo ibas a decir, Vicky. Sí, es algo muy importante también destacar que meditar en la palabra también implica estudiarla, ¿no? Estudiarla, oírla y guardarla. Y esto nos lleva una vez más al libro de Apocalipsis, ¿no? Aquellos que están estudiando el libro de Apocalipsis o que lo estudiaron van a poder entender esto. Y aún si no lo estudiaste, yo te animo a que puedas, cuando haya un estudio, metete, decir, en el nombre de Jesús, yo me voy a hacer tiempo, me voy a organizar más con mis tiempos, voy a dar la milla extra, pero yo me quiero preparar, ¿no? Apocalipsis nos enseña, en esta área no voy a hablar un poquito, Apocalipsis nos enseña los planes de Dios, los juicios que van a haber sobre la tierra, las cosas que van a suceder,
pero también nos enseñan que no debemos de enfocarnos en eso. Si bien tenemos que tener en cuenta todos los acontecimientos que van a suceder, que ya están sucediendo, ¿no? Pero verdaderamente tenemos que estar enfocados en el Señor. Amén. Y esto nos lleva una vez más a la oración, a la intimidad, una vez más a buscar de Dios, a meditar su palabra, a tener comunión con el Espíritu Santo, a entender que la persona de Dios está en nosotros y que Él nos guía a toda verdad, ¿no? Amén. Qué glorioso es entender que Dios nos guía a toda verdad y está en nosotros. O sea, no hay manera que podamos entrar en temor si nos conectamos con el Espíritu Santo, si escudriñamos su palabra, su mensaje, si caminamos en sus enseñanzas, si soltamos todo nuestro ser. Creo que ahí realmente es como, diríamos, wow, estamos preparados para permanecer de pie. Venga lo que tenga que venir, no nos importa, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros y Él no nos va a soltar la mano, porque Él va a estar hasta el fin de los días con nosotros. Amén, así es. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 5. Lo leímos creo que el domingo pasado, pero aplica lo que estamos hablando, la necesidad de estar conectados con Jesús en todo tiempo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Este versículo Jesús nos está enseñando la dependencia, la necesidad de estar conectados a Jesús todo el tiempo. A veces hay como una cultura cristiana donde creo que soy hijo de Dios los días domingos porque voy a la iglesia, ¿no? Y ahora estamos en cortocircuito porque no se puede ir a la iglesia y solo tenemos online, ¿no? Y como que asociamos a Dios solamente cuando voy a la iglesia. Es como que el domingo toda la familia camina como santito, ¿no? Porque el día del Señor aquí a la iglesia todos están todos amándose. Pero llega el lunes y es perro y gato, ¿no? Los Flanders y Homero Simpson, ¿no? Un ejemplo muy vulgar. Tremendo. Hey, separados del Señor, nada podemos hacer. No solo relaciones a Dios el día domingo porque vas a la iglesia o bueno, ahora vemos el online. Hey, sos hijo de Dios y estás en Dios y tienes que permanecer en Dios todos los días, aun cuando estás solo, aun cuando estás con tus amigos, aun cuando estás en tu trabajo y comienzan a hacer esos chistes de doble sentido. Hey, tenemos que seguir conectados con el Señor. Somos uno con Cristo. Pero esa cultura cristiana, ¿no? De asociar, soy cristiano solo cuando voy a la iglesia y ese día hacemos todo bien, ¿no? Tratamos de no pelear, no tratamos de... ¡Ey, no! Continuamente tenemos que estar conectados al Señor. Separado de mí, nada podéis hacer. Para atravesar estos tiempos y los que se aproximan, necesitamos estar ligados, conectados y fundamentados en Cristo. Separados de Él, no podremos atravesar estos tiempos y los que se aproximan. Y punto número 3, dice orar. Otra de las herramientas que aparece en Lucas 36 es justamente orar. Jesús no solo nos dice que debemos que velemos, sino que también oremos. Cuando nosotros oramos, nuestra vida espiritual, presta atención, se fortalece, nos conectamos con Dios en intimidad y es ahí donde somos guiados por el Espíritu Santo, fortalecidos, renovados y empoderados por el Señor. Por eso es tan necesario no solo velar, estar atento y buscar base bíblica, sino conectarnos por medio de la oración, lo que hablábamos hoy. Vos y yo estamos desafiados en el tiempo que estamos viviendo, ante toda la problemática que hay en el mundo entero, a de crecer en intimidad, en comunión íntima con el Señor. Porque pasan muchas cosas cuando vos y yo corremos al lugar secreto. Pasan muchas cosas cuando vos y yo disponemos nuestro corazón para estar a solas con el Señor. Y una de las cosas que pasa, y recién lo decíamos, nos fortalecemos, nos conectamos con Dios, somos guiados por el Espíritu Santo, somos fortalecidos, recibimos la fuerza necesaria. ¿Cuántas veces decimos, ay, no tengo ni fuerza para nada porque estoy con tantos problemas? Hey, ¿cuánto tiempo estás dedicando al lugar secreto? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a tener comunión con Dios? Todos atravesamos problemas, todos atravesamos dificultades, pero el secreto está en ser sabios y correr a nuestro Dios en tiempos de crisis. Muchas personas dicen, ay, pastor, no doy más, no puedo, no tengo fuerza. Si no tenés fuerza, corre a la fuente. Amén. Corre al lugar secreto, es ahí donde recibimos la fortaleza por medio del Espíritu Santo. Esto no es un cuento chino, no. Esta es una realidad bíblica y espiritual. Necesitamos crecer en intimidad en estos tiempos. Algo iba a decir. Sí. O hacerme así la ceñita. Sí. Bueno, esto es una realidad bíblica. Cuando nosotros
¿No te pasa que, o no te pasaba, por ejemplo, así no, declaro que no te pasa, no te pasaba que, a mí me pasaba esto, por ejemplo, antes veía personas, ¿no? Y aún en mi vida, cuando apenas había comenzado en aceptar al Señor, empecé a ir a la iglesia, me pasaba que yo los domingos, la gloria a Dios, levantaba las manos y re contento, re feliz. Wow, me voy renovado, me voy fortalecido, Dios habla en mi vida. Pero después llegaba el lunes y soltaba mi estilo de vida. Lunes, martes, el miércoles llegaba destruido. Volví a fortalecerme. No oraba jueves, no oraba viernes, no oraba sábado. Llegaba el domingo y era como un bollito. ¿Y qué sucedía? No tenía una vida de intimidad con el Señor. Entonces, lo poquito que recibía, lo perdía. Exacto. Lo perdía, ¿por qué? Porque no lo sabía ministrar. Y es bueno entender que en estos tiempos debemos de aprender a ministrar lo poquito que Dios nos da. Cuando hablamos de administrar lo poquito que Dios nos da, no es solamente lo que Dios te da en lo natural, no es solamente lo que Dios te bendice o lo que Dios te está, por donde te está llevando, sino lo importante también en guardar, ¿no? En poder ser buenos administradores en lo poquito de lo que Dios nos enseña. Aún nuestro estilo de vida es una enseñanza de Dios. Así es. O sea, es algo tan pequeño, parece tan insignificante, pero si lo ponemos por obra, realmente tiene efecto en nuestra vida. Cambia nuestro ser, nuestra manera de pensar, nuestro estilo de vida también, nuestra manera de hablar también cambia un montón. Entonces, es saber administrar y atesorar en nuestros corazones cada reunión. Este es el escenario que Dios hoy te permite vivir. Del otro lado, atesorar, guardar, no te distraigas. Ese Señor yo voy a poner por obra y cada vez voy a vivir más fortalecido. Y si tenés alguna duda, decirle: Señor, yo quiero verdaderamente crecer. Yo voy a empezar a hacer esto. Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a meditar. Y te puedo asegurar que la palabra de Dios tiene efecto, es efectiva. Así es. Es imposible que tu vida espiritual y tus pensamientos y tu estilo de vida no cambie cuando vivimos y caminamos conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén. Si volvemos ahí a Lucas 21, 36, hay una partecita del versículo que dice: ser tenidos por dignos, ¿sí? ¿Y a qué se refiere el Señor con ser tenidos con dignos? Anotáis si querés. Esto habla de estar fuertes en Dios. Nosotros no somos igual a la gente que no conoce al Señor, sino que nosotros respondemos ante las crisis. Porque nosotros necesitamos estar fuertes en Dios, fuertes en el Espíritu Santo, fortalecidos en nuestro interior. Un poco de todo lo que estamos hablando. ¿Por qué Dios nos está llamando a velar? ¿Por qué Dios te está llamando a la oración, a la intimidad? Porque es ahí donde somos fortalecidos. El mundo no tiene ningún tipo de fortaleza. Su fuerza está en sus fuerzas humanas y su mérito, su solución está en su mérito de salir los problemas por su fuerza. Así piensa el mundo. Pero los hijos de Dios, nuestra fortaleza no es la humana, es la que viene por el Espíritu Santo. Amén. Por eso vos y yo, el Señor nos aconseja: hey, oren en todo tiempo, velen en todo tiempo, en tiempos de crisis, corran a mi presencia, porque es ahí donde van a ser fuertes ante toda adversidad. Corriendo a su presencia, corriendo a la oración, corriendo a tiempos de intimidad, es ahí donde recibimos la fortaleza del Espíritu Santo para poder atravesar toda circunstancia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros somos los que respondemos ante las crisis. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo los hijos de Dios responden ante las crisis? No entrando en temor, no entrando en pánico, no entrando en angustia, sino que somos los que tienen respuesta para dar, llenos de paz, llenos de fortaleza. Somos luz en tinieblas, somos la respuesta a estas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos la voz que prepara el camino para el regreso de nuestro amado Jesús. Así nosotros respondemos, así responde la iglesia de los últimos tiempos ante las crisis. Tenemos un mensaje para dar, tenemos fortalezas que no son humanas, tenemos una fuerza que nos ayuda a atravesar las dificultades. Más allá de que todo está revuelto, hay un gozo en nuestro corazón, hay paz, nuestro semblante cambia. Tal vez el mundo está entristecido, angustiado, aún su mirada está caída, pero aquellos que corren a la presencia de Dios, aquellos que aprendieron a ser dependientes del Espíritu Santo, de la persona de Jesús, corre un poder por dentro, el poder del Espíritu Santo que los levanta, que los fortaleza, que aún cambia hasta su rostro, su mirada. Más allá de que está en problemas, es que sus fuerzas no son humanas, sino que vienen de parte del Espíritu Santo.
Amén. Y esto refleja un poco nuestra vida antes de Cristo. ¿Cómo Tal cual. estábamos nosotros antes de Cristo? Mm. Nos andábamos perdidos en el mundo con quizás una mirada mala o Angustiados, ahí depresivos. angustiado, ahí con el primero, voy a pelear con esto, con tal el cual. otro, ¿no? Pero después de que recibimos a Cristo Jesús, después de pasamos un tiempo en comunión, intimidad, encendidos con Él, decime si tu vida no cambió. Amén. Decime si tu rostro no viste algo diferente. A mí me sucedió. Yo vi totalmente mi rostro totalmente cambiado. Era otra cosa. Y es decir, gracias Señor. Y entenderlo. Decir, wow, necesito llevar esta vida. Necesito Exacto. llevar este estilo La de vida de vida. Cristo, Que amén. transforma, que me edifica, que me forma. De repente ves otras personas con diferentes dificultades, ¿no? Y decís, ¿cómo hiciste? A mí me toca dialogar con compañeros de trabajo y decir, Gustavo, yo te conozco, yo sé de dónde Dios te sacó, por eso creo. Y es algo tan importante también de mantener nuestro testimonio. Así es. Y mantenernos fuertes, porque si el mundo ve debilidad en tu vida, si el mundo te ve igual que ellos, es como que vamos a relacionarlo, el mundo ciego y vos ciego, el Así ciego es. no puede guiar a otro ciego, pero si vos estás viendo a través del Espíritu Santo, con la fuerza de Cristo Jesús, y el mundo está ciego, vos podés guiar a esta generación. Amén. Es muy importante depositar nuestra confianza y es muy importante entender qué es lo que hizo Cristo Jesús en nosotros y cómo Él quiere que vayamos creciendo. ¿Para Amén. qué? Para poder alcanzar a otros también. Tal cual, tal cual. De hecho, la palabra de Dios dice, ¿no?, que somos transformados de gloria en gloria. O sea, por eso, otra vez, ¿no?, lo que el Señor está diciendo, la importancia de volvernos hombres y mujeres íntimas que corren en presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí somos transformados. O sea, lo que decíamos recién, un montón de cosas pasan cuando tenemos intimidad con Dios. Somos transformados, fortalecidos, renovados, recibimos el poder para atravesar. Por eso es tan necesario acudir al llamado del Espíritu. Estoy mirando, nos pusieron un cronómetro. Les cuento lo que están del otro lado. Nos pusieron un cronómetro ahí. Y ya mirá lo que marca, 14 minutos nos quedan y hace lo pusieron con 1 hora. Así que, ay Señor, vamos con todo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Entonces, para dar un resumen ahí y ya finalizar, ¿cómo enfrentamos estos tiempos y los que han de venir? Jesús nos da una enseñanza tremenda en Lucas capítulo 6, del 46 al 49, en la versión NBLA. Vamos a leer. Verso 46 dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Verso 49 dice, pero el que había oído y no ha hecho nada. Wow, qué tremendo esto, vuelvo a leerte. Pero el que había oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento. Así conmigo, sin echar cimiento. Y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande su ruina. Jesús en estos versículos nos está dando un panorama de 2 perfiles de corazón. Uno que va al Señor, escucha la palabra y la pone por obra. Este lo compara el Señor como una persona que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué está diciendo? Todo aquel que viene a mí y lee la palabra de Dios y crece en conocimiento y crece en sabiduría, está haciendo buenas bases en su vida, está creciendo, está madurando, está dando buenas bases para cuando vengan los tiempos de tormenta, su casa, todo se va a sacudir, pero no va a ser derribada, su vida no va a ser derribada. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo en esta crisis mundial, global, en estos tiempos donde están tal vez problemas en tu familia, en tu matrimonio? Es tiempo de echar buenas bases, buenos cimientos en tu vida. Problemas van a venir, lo vivimos diciendo esto, ¿no? Jesús dijo, problemas van a venir siempre, pero el tema es, ¿qué haces vos con tu vida ante esos problemas? ¿Cómo reaccionás ante esos problemas? Jesús está diciendo, echen raíces, hagan buenas bases. Problemas van a venir, pero si quieren mantenerse en pie y quieren salir en victoria y que no se desplome esa casa, no se desplome ese matrimonio, no se desplome esa familia, no se desplome ese ministerio, hace bases sólidas en mí. Me encanta la comparación. El verso 49 dice, pero el que ha oído y no ha hecho nada.
¿Cuántas personas mueven la cabeza de mensaje en mensaje, ¿no? Amén, sí, qué verdad, pastor, pero no aplica la palabra. Y es lo que Jesús está diciendo: para poder atravesar los tiempos que hoy estamos viviendo y los tiempos que vendrán antes de mi regreso, necesitan hacer bases sólidas, porque se vienen tiempos duros, difíciles, donde realmente las tormentas van a pegar fuerte, y la única manera de sostenernos es haber hecho bases sólidas en mi palabra y en la intimidad. Porque fíjate que dice: los que vienen a mí y oyen mis palabras, les daré a conocer a qué se parece, dice Jesús, ¿no? Los que vienen a mí, ¿de qué está hablando? Los que tienen una vida de comunión íntima conmigo, los que crecen en intimidad y los que crecen en conocimiento de mi palabra y lo aplican. Van a venir tribulaciones, van a venir pandemias, van a venir sacudimientos, van a venir crisis, pero se van a mantener en pie, se van a mantener en victoria. Amén. Y esto es lo que hoy Dios nos está hablando. Fíjate, dice: el que oyó y no hizo nada es semejante al hombre que edificó su casa en tierra sin echar cimiento. Vino el torrente, rompió, y al instante, me encanta esta versión porque dice: se desplomó. ¿Cuántas personas hoy se están desplomando y son cristianas? Sí. Y menearon la cabeza siempre, pero no aplicaron la palabra. No, pero no es tan así, no seamos tan fanáticos, no seamos... no, conozcamos la palabra de Dios. Este libro es para vivirlo, es para aplicarlo. Algunos dicen: no, la Biblia hoy no aplica. ¡Wow! ¡Qué mentira del diablo te tragaste! Y por eso vivís de la manera que vivís. La palabra de Dios aplica hoy, y es la que nos da fundamento sólido para atravesar todo tipo de circunstancia. Amén. Me gusta recitar el versículo de Santiago 1:22 que dice: no se Amén. Engañen a sí mismos, sino no sean tan solamente oidores, sino también hacedores, ¿no? Y volver a Lucas 6:49, dice la última frase: fue grande la ruina de aquella casa. Tremendo. Cuando dice fue grande la ruina de aquella casa, yo me imagino una casa totalmente caída, destruida. Eso. Qué difícil es volver a levantar, ¿no? Pero qué sabio es aquel varón o aquella mujer que dice: voy a edificar bien mi matrimonio. Amén. Voy a sembrar lo bueno cuando esté con ella, cuando no esté con ella, cuando esté con mis amigos, y así sucesivamente. Y también aquellos que practican la verdad, practican. Yo creo que las bases sólidas, los fundamentos realmente en el Señor, es estando en la intimidad, recibiendo revelación en la intimidad, fortaleciéndonos en Él, creyendo a Él, y también aplicarlo en nuestra vida a diario. Porque si tenemos intimidad pero no lo aplicamos, vivimos como nosotros queremos, es como sin nada también, porque no tiene sentido. O sea, esto conlleva estas dos maneras, estas dos áreas. Es vivirlo con el Señor en lo íntimo y poder aplicarlo en nuestra vida diaria. Eso nos da fundamentos sólidos en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. Y haciendo un resumen, y ya prepara tu corazón para finalizar. Vénganse los chicos, así adoramos. Separados de Él, nada podemos hacer. Es tiempo de darle buenos fundamentos y bases sólidas a nuestra vida, familia, matrimonios, hijos, para prepararnos en conocimiento de su persona, conectarnos a Él en intimidad, en entendimiento, sabiduría y madurez. Dios nos está llamando a esto, iglesia. Y cuando veamos todo lo que acontece, en confianza podamos decir: nuestro amado viene. Vamos a despertarnos espiritualmente y vamos a prepararnos para verte cara a cara, mi amado Jesús. ¿Cuántos quieren ver cara a cara a nuestro amado Jesús? Ponete en pie en tu casa, y los que estamos acá nos ponemos en pie. Cerra tus ojos y vamos a adorar al Señor. Le pedí a los chicos que puedan sacar una canción donde vamos a declarar justamente y a responder. Hoy el Señor te está llamando a que te vuelvas un hombre de oración, a que velemos, a que estemos atentos, a que crezcamos en conocimiento, en sabiduría. ¿Cómo enfrentamos los tiempos que estamos viviendo? Conectados completamente con Él. Es tiempo que la iglesia del Señor despierte y se prepare para el regreso de Jesús. Así que ahí con tus ojos cerrados, mientras que los chicos están adorando, sí, Jesús, adora al Señor ahí donde estás.
y bendecir. Mientras avanza la oscuridad, la gloria de Cristo resplandecerá. Sí, Señor. El velo que cubre la humanidad Sí, Jesús. será quitado por la luz de su bondad. Sí, Señor. El poder del Evangelio crecerá. Sí, amado Jesús. La mayor cosecha de almas se verá. El poder del Evangelio que será. El misterio de Dios se consumará. Sí, Señor. Nuestra lámpara encendida estará. Cultivamos aceite en la intimidad. Decláralo ahí donde estás, en tu casa. Nuestra lámpara encendida estará. Cultivamos aceite en la intimidad. Sí, amado Jesús. Nuestra lámpara. Vamos a declararlo. Nuestra lámpara encendida estará. Cultivamos aceite en la intimidad. Nos levantamos a velar y a buscarte en intimidad, Señor, respondiendo a tu Nuestra llamado. lámpara encendida estará. Cultivamos Señor. aceite en la intimidad. Vamos, que suba tu voz y declaramos. Despertaremos al sonido de su voz. No dormiremos, velando estaremos. Sí, Señor. Amada iglesia, esposa del Cordero, es el tiempo de manifestar su gloria. Vamos a responder al llamado del Espíritu Santo, a levantarnos, a despertar, a prepararnos. No dormiremos, Sí, Señor. velando estaremos. Oh, sí. Amada iglesia, esposa del Cordero, es el tiempo de manifestar su gloria. Este es el tiempo de responder al llamado del Espíritu Santo. Ahí donde estás en tu casa, decirle: Señor, heme aquí, yo me levanto, yo me preparo para enfrentar estos tiempos, no con temor, sino lleno del Espíritu Santo, con valentía, con osadía. Seré una voz en esta generación, seré una voz en esta generación. Vamos. Al sonido de su voz. Decláralo ahí donde estás. No dormiremos, velando estaremos. Sí. Amada iglesia, esposa del Cordero, Aleluya. es el tiempo Sí, de Señor. manifestar su gloria. Despertaremos Vamos al declarando. sonido de Yo me su levanto, yo me despierto en el nombre de Jesús, en el Espíritu, velando estaremos. y preparo mi corazón. Amada iglesia, esposa del Cordero, Sí, Señor. es el tiempo de manifestar su gloria. Suba tu voz, vamos. Despertaremos al sonido de su voz. Sí. No dormiremos, velando estaremos.
las naciones que hiciste vendrán y te adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones te adorarán. Lo veremos, lo veremos. Vamos, levanta tu voz y decirle: Canten de toda lengua, tribu y nación. Despierte, Sopla, Espíritu Santo, sopla viento sobre cada del hogar, Espíritu, sobre cada familia, y despiértanos. llenando con su santidad preparamos la para tu regreso. Jesús, Jesús. Oh, sí. Vamos. Canten, canten de toda lengua, tribu y nación. Despierten, sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad Voces y batería dice: canten. Oh, vamos. Canten, canten de toda lengua, tribu y nación. Despierten. Sopla, sopla viento de tu espíritu. ¿Dónde está la iglesia que responde al llamado del Espíritu Santo? A prepararnos, la creación, a fundamentarnos en Cristo Jesús. Vamos. Canten, canten de toda lengua, tribu y nación. Despierten, sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad la creación. Y una vez más decimos: vamos. Canten, canten Todas de las naciones toda lengua, adorarán a tribu Jesús. y nación. Despierten, sopla viento del Espíritu, llenando con su santidad la creación. La creación. Sí, Señor, toda la creación La se llena de tu gloria, de tu hermosura, de tu belleza. La creación. Profetiza sobre estas generaciones. Serán llenas del conocimiento de Jesús. Aplaudile ahí en tu casa. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Y profetiza sobre tu familia, sobre tu casa. Despiertan, despiertan, despiertan en el Espíritu Santo. Y juntos nos preparamos para el regreso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amada iglesia, Dios te bendiga. Damos por finalizada esta reunión. Sigue siendo ya las 7:30. Bendecimos a todos y nos vemos el día miércoles 18 horas, sí, por este mismo medio. Dios te bendiga.